escalarización de Gauss va a ser un método con el cual van a poder escalarizar cualquier sistema lineal. O sea, entonces lo importante del método de Gauss, además de cómo hacerlo, es siempre recordar que con el método de Gauss yo voy a poder escalarizar cualquier sistema lineal, cualquiera. Ahora voy a empezar a describir el método de Gauss. Bien, la primera cosa que tenemos que hacer para el método Gauss es empezar con la primera fila no nula. La segunda cosa que hay que hacer en el método Gauss es, si la primera fila tiene un 0 en dicha columna, intercambiar con una fila que no lo tenga. Producir ceros por debajo del primer coeficiente no nulo utilizando operaciones elementales. 4. Repetir el procedimiento con la subtabla de números obtenida eliminando la primera fila. Si no te queda subtabla, entonces terminaste. Recuerdan las operaciones elementales, pero lo pueden ver en el video 2 de sistemas de ecuaciones, son sumar filas, intercambiar filas y multiplicar por un número no nulo una fila. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle a varios sistemas este método para escalarizarlo. Entonces, dado ese sistema, primero le voy a asociar una matriz, ¿sí? Entonces, para aplicar el método Gauss siempre voy a considerar los sistemas en forma matricial. Entonces, en este caso el sistema me queda 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces, ahora lo que voy a hacer es comenzar a leer las propiedades de Gauss y aplicarlas, ¿sí? Entonces, lo primero que me dice el método de Gauss es empezar con la primera fila no nula. En este caso, la primera fila no nula es la primera fila. Entonces, voy a empezar con la primera fila no nula. Entonces me dice, si la primera fila tiene un 0 en dicha columna, intercambiar con una fila que no lo tenga. En mi caso, la primera fila no tiene un 0 en dicha columna, entonces no lo voy a tener que intercambiar y la voy a mantener como primera fila. Entonces, 1, 1, 1, 1. O sea, F1. No aplica la primera propiedad. Propiedad número 3. Producir 0 por debajo del primer coeficiente no nulo de la columna. O sea, es decir, tengo que producir ceros por debajo de acá, de esta columna. Entonces voy a producir ceros, como ya produjo un 0 porque hay una fila que ya empieza con un 0. Entonces, 0, 1, 1, 0. Y esto es fila 3. Y entonces, sí, estoy intercambiando, ¿no? Estoy haciendo una operación elemental, estoy haciendo exactamente lo que me dicen, o sea, producir 0 por debajo del primer coeficiente no nulo, haciendo operaciones elementales. Y bueno, en este caso yo intercambié una fila, entonces, operación elemental. Bien, y después voy a hacer fila 2 menos fila 1. Y entonces me queda 0, 1, 0, 0. ¿Bien? Entonces dice... paso 3 ya lo hice. Ahora voy al paso 4. Repetir el procedimiento con la subtabla de números restantes de eliminar la primera fila. Si existe, entonces me toca imaginar ¿sí? Que elimino la primera fila, entonces ahora tengo esta subtabla. ¿Sí? La voy a señalar acá. Subtabla. Sin la primera fila. Entonces ahora le aplico este procedimiento a esa subtabla, manteniendo obviamente la primera fila. Entonces me queda 1, 1, 1, esto queda así. Y ahora voy a aplicar este procedimiento a esta subtabla. Entonces, empezar con la primera fila no nula, que es esta. Bien. Después de eso dice... 2. Si la primera fila tiene un 0 en dicha columna, intercambiar con una fila que no lo tenga. O sea, acá la primera columna tiene un 0 en las dos, entonces no puedo intercambiar con ninguna. Entonces, voy a tener que hacer producir 0 por debajo del primer coeficiente no nulo de las columnas haciendo operaciones elementales. Entonces, si voy a producir 0 de ahora acá, me voy a quedar con esta fila 0, 1, 0, 0. Esto era fila 1, esto es fila 3. Y voy a hacer... fila 2 menos fila 3. Entonces me va a quedar 0, 0, 1, 0. Bien. Ahora
recuerden que yo estaba trabajando en esta subtabla, ¿no? Porque si habíamos llegado al paso 4 en la primera matriz, entonces estoy con esta subtabla. Entonces lo que hice es repetir el procedimiento con la subtabla de números restantes y eliminar la primera fila. Entonces ahora la subtabla restante que me queda es esta, porque tengo que eliminar la primera fila. Y lo que va a pasar ahora con esta subtabla es que ya generé 0 sobre las otras columnas no nulas. Entonces voy a pasar, ¿no? Digo, cuando miro esta subtabla, que es una sola fila, digo, bueno, empezar con la primera fila no nula. Es esto. Si la primera fila tiene un 0 en dicha columna, en la tercera columna ya no. O sea, no. Producir ceros por debajo del primer coeficiente no nulo, no puedo producir más ceros porque no hay coeficiente bajo, entonces, caso contrario, porque cuando elimino esta fila no tengo más subtabla, finalizo el procedimiento. Entonces dicho sistema está escalerizado. O sea, apliqué el procedimiento y escalerizo. O sea, Gauss, ¿qué es? Un método para escalerizar. ¿Qué es lo que te dice? Bueno, si vos aplicas siempre estos pasos, vas a escalerizar. Siempre a que escalerizo aplico Gauss, no. Pero una... Bien, entonces, como segundo ejemplo, puse este sistema en 4×4. Y de vuelta le voy a aplicar el método Gauss. Entonces, puse este sistema 4×4 y le voy a aplicar el método Gauss. Para eso lo voy a llevar a la forma matricial y me queda 0, la primera ecuación, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 3 y 1, 1, 0, 1, 4. Bien, entonces ese es el sistema en forma matricial y lo que voy a hacer ahora es aplicar el método Gauss. Tengo un 0 en la primera columna, entonces voy a intercambiar, en este caso la primera fila tiene un 0 en la primera columna, entonces lo que voy a hacer es, bueno, le voy a aplicar el método de Gauss a este sistema. Y entonces para aplicárselo, digo, bueno, esta es la primera fila no nula, pero lo que me pasa es que tiene un 0 en la primera columna, entonces la voy a intercambiar con la fila 2. Entonces me va a quedar 1, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1. Y bueno, ¿y qué sigue diciendo el método de Gauss? Bueno, ahora hace ceros por debajo de la columna 1. Entonces, ¿cómo voy a hacer 0? Bueno, más o menos que la historia de siempre. Voy a hacer en este caso fila 2 menos fila 4 y voy a hacer fila 3 menos 2 fila 4. ¿Sí? Entonces, fila 2 menos fila 4 me va a quedar 0, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, menos 2. Y fila 3 menos 2, fila 4, me va a quedar 0, 0, 0, y en este caso me queda fila 3, acá tengo un 1, menos 2, fila 4, menos 2, menos 1, 3, menos 8, menos 5. Y fíjense que en este caso el sistema ya me queda escalerizado. Entonces, eso fue un poco explicar el método Gauss, que es este método para siempre, con el cual siempre puedo escalerizar un sistema. Y lo que va a venir a continuación es, bueno, si yo tengo el sistema escalerizado, ¿cómo hago para saber si es compatible, compatible determinado y compatible indeterminado? X más Y más Z igual a 2, Y más Z más W igual a 1, Z menos W igual a menos 2 y menos Z igual a menos 5. Así que Z igual a 5, porque menos Z es 5, y ahora voy para acá. Si Z es 5, ¿no? Acá tengo que
W es Z más 2. Así que W es 7. También estoy usando esto. Como W es 7, entonces y fíjense que me queda es 1 menos Z menos W. Así que es 1 menos 7 menos 6 menos 5 menos 11. Y es menos 11. Y X. Y X es 2 menos Y menos C. Así que es 2 más 11. 13 menos 7, 6. En este caso vemos que el sistema es compatible determinado. Bueno, la pregunta es, si yo quiero hacer esta parte, que sería como una parte de la sustitución, ¿puedo saber si el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible? Y sí, la respuesta es sí. Y la respuesta a eso es el teorema de Rogers-Frobenius, que lo voy a anunciar en la próxima parte.